A raíz de un seminario sobre consultoría organizado por el Foro de Infraestructura y Servicios de España, los autores decidieron redactar y editar este libro al estilo de las publicaciones divulgativas habituales en el mercado, pero intentando dar un mayor contenido y claves a los ofrecidos en otras existentes. De esta forma, cómo ser un buen consultor nos abruma con un sinfín de consejos y prácticas útiles que, después de 25 años de actividad profesional, a lo largo y ancho de este mundo, los autores han querido ordenar y ofrecérnoslo en un contexto de crisis económica global que obliga a ser un profesional destacado para poder trabajar. Se abarcan aspectos tan amplios como clientes y tipos de trabajo, claves para el éxito, cómo hacer bien una oferta y, cómo no, un capítulo dedicado a la internacionalización. Son dos autores, ambos ingenieros y curiosamente padre e hijo. Julián Sofía González, nacido en Madrid en 1962 y residente en Sevilla desde 1989, es doctor en ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, con las especialidades de transportes y urbanismo y ordenación del territorio. Es vicepresidente del Foro de Infraestructura y Servicios de España e investigador senior de la Fundación Caminos de Hierro. También es profesor ad honorem de la Universidad de Sevilla. Comenzó su carrera profesional en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, de 1986 a 1989, para después dedicarse a la consultoría de transporte a nivel nacional e internacional. Desde 2004 es consultor independiente e investigador, abarcando los campos de la planificación, financiación, operación y gestión del transporte. En sus 25 años de experiencia ha trabajado en numerosos países de América, Europa, Asia y en el Magreb, tanto para empresas privadas como para organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es autor de numerosas publicaciones técnicas, científicas y divulgativas. Ana Sofía López, nacida en 1987 en Madrid, es ingeniera industrial con las especialidades de energía y organización de empresas. Actualmente es la empresa AG Ingeniería, filial del Grupo Abengoa, dedicada a proyectos de energía renovable. Trabajó anteriormente en Areva Renovables, filial de la multinacional del mismo nombre en París, pero es en consultora Alomon, donde desarrolló diferentes actividades que le permitieron conocer bien los procesos del proceloso mundo de la consultoría. Asegura que tiene 25 años de experiencia en la profesión, gracias a las historias sobre consultoría que su padre le cuenta desde la cuna. Es miembro de la Asociación European Students of Industrial Engineering and Management, STEM. Julián, ¿cuáles son los objetivos de este libro? Bueno, los objetivos de este libro son presentar un poco el mundo de la consultoría y dar una serie de consejos prácticos que sirvan tanto para los que quieren empezar a trabajar en este mundo de la consultoría como los que ya lo están haciendo. En esa línea sabemos que es realmente difícil condensar todo el conocimiento que hemos adquirido en 25 años, pero precisamente justo eso es lo que creemos que es el trabajo de un consultor. Y así, pues en el capítulo primero hemos introducido los conceptos básicos de lo que es la consultoría. Probablemente un consultor avanzado pueda pasar sobre ellos directamente y pasar directamente al capítulo 2. Y en el capítulo 2 ya introducimos algunos consejos ya más prácticos sobre los tipos de clientes, cómo comportarse con ellos, cómo trabajar con ellos, también sobre los tipos de servicios y cómo abordarlos. En el capítulo 3 ya introducimos una serie de factores clave para ser un buen consultor, pero probablemente el capítulo más interesante de todos es el capítulo 4, porque precisamente en estos días, que es sobre internacionalización, cómo trabajar por ahí en el resto del mundo. Ana, ¿por qué se le ha dado tanta importancia al tema de la internacionalización? Bueno, principalmente por dos razones, porque ahora mismo en España no hay trabajo y de lo poco que hay es difícil cobrarlo bien y a veces hasta cobrarlo. Entonces son dos razones bastante importantes y el que no haya empezado ya a expandirse hacia otros países pues lo habrá notado. Y ahora mismo las oportunidades que nos ofrece el mundo profesional pues podríamos tomar dos vías. Ser inmigrante, simplemente irse fuera a trabajar y quedarse allí todo el tiempo, o ser un multiinmigrante, que es tener tu base de donde la tengas y viajar a otros países porque tienes contratos internacionales y hacer pequeñas misiones, pequeños viajes y con eso mantienes el contacto con el internacional. ¿Se necesita una formación especial para la internacionalización?
Aparte del tema de la especialización que tenga uno mismo, es importante tener formación en temas de economía y de gestión empresarial, porque eso nos permite tener una visión del mercado en el que vamos a entrar, de las oportunidades y de los riesgos. Tener también formación en idiomas, claro, muy importante, sobre todo el inglés, que hay que tener un nivel alto que nos va a diferenciar del resto. Y bueno, cualquier idioma es bienvenido y va a ser un plus. Realmente eso nos va a permitir destacar, sobre todo siendo españoles, porque se habla de los españoles como personas que se pasan toda la vida estudiando inglés y nunca llegan a hablarlo. Entonces, bueno, como somos junto con los franceses los que peor hablamos inglés, pues es un punto importante. Y luego también en temas de comunicación, pues tener formación, capacidad comunicativa, de transmitir mensajes y de dar una imagen. Un consejo que me ha dado una compañera mía de universitaria, que la conozco desde hace mucho tiempo y que me gusta mucho, es que los mensajes críticos hay que transmitirlos de forma positiva, negativa, positiva, porque la gente tiende a afrontar un problema según lo primero que le dices y retiene lo último que le dices, con lo cual este tipo de consejos, por ejemplo, son muy útiles a la hora de comunicar. Y bueno, en general, o sea, a pesar de esos 3 puntos, no vale con ser solo bueno en uno de ellos y ser fantástico, sino que hay que tener un 5 sobre 10 en cada uno de ellos. Ana, en este campo internacional, ¿hay algún tipo de consultoría especialmente interesante? Yo destacaría la consultoría multilateral. La consultoría se llama así cuando se trabaja con organismos multilaterales, que son organizaciones formadas por varios países que se han unido simplemente para trabajar sobre alguna problemática o para desarrollar algún aspecto de sus países. Por ejemplo, sería las Naciones Unidas, el Banco de Desarrollo Interamericano, el Banco de Desarrollo Asiático. Entonces, trabajar con esos organismos, primero, son proyectos muy interesantes a nivel internacional, dan mucho prestigio y además son una garantía de cobro, que también es muy importante ahora mismo. Julián, ahora quisiéramos que nos contase experiencias y trucos de viejo consultor. En primer lugar, por seguir con la internacionalización, ¿nos puede contar alguna anécdota de interés de sus proyectos por el mundo? Pues sí, a mí me gustaría contar quizá una de las historias de los casos que más me gustan de los que hemos incluido en el libro, uno que surgió a raíz de un proyecto en la India. Teníamos que hacer un proyecto sobre la viabilidad de un tren de alta velocidad entre Calcuta y Haldia, al este de la India. Y antes este proyecto, entonces el desarrollo, por supuesto, fue trabajar con consultores y con clientes indios. Entonces me gustaría, antes de contar la anécdota, me gustaría contar un poco cómo es trabajar allí, ¿no? Con tanto los clientes como los socios en la consultoría en India, son personas que te exigen bastante y que además quieren aprender todo sobre lo que tú tienes como experiencia. Por tanto, yo creo que son además el futuro, ¿no? Ya lo son en muchas ramas de la consultoría, pero también creo que lo van a ser en más líneas de trabajo. Tienen una ventaja también, y es que que la mayor parte de ellos, o prácticamente todos, hablan inglés, con un típico acento bastante fuerte en muchos de los casos de la región, pero bueno, también los españoles tenemos el mismo problema y por tanto ellos piensan lo mismo de nosotros que nosotros de ellos. El proyecto, bueno, ya entrando en la anécdota, lo que es importante es conocer el terreno, porque las formas de responder de los posibles pasajeros, clientes de un tren, pues son diferentes en un país y en otro. Entonces conviene conocer bien lo que llamamos aquí patear el terreno, ¿no? Entonces lo que solicité que una visita a campo y con un ingeniero bengalí que tenía, por cierto, un acento impresionante, vamos, o sea, muy fuerte, con lo cual la comprensión mutua fue bastante complicada. Nos fuimos a hacer el recorrido a la zona. Cogimos un coche con conductor, como es el uso habitual, y fuimos por unas autopistas de peaje.
Realmente las autopistas de peaje no son como las que aquí manejamos en España, porque bueno, pues, a lo largo de toda la carretera, de toda la autopista, pues no había más que tenderetes a uno y otro lado, con la gente cruzándose, y también se cruzaban algunas cabras y otro tipo de animales, con lo cual fue bastante difícil llegar. De hecho, tardamos para 130 kilómetros, tardamos 4 horas en hacer todo el recorrido hasta llegar a Haldia. El tren entre Calcuta y Haldia, cuando si alguna vez existe, será directo y no haciendo este recorrido, y ocupará, pues serán unos 80 kilómetros apenas. Pero cuando llegamos a Haldia, lo que descubrimos es que la supuesta ciudad de 1 millón de habitantes, por eso insisto en la importancia de visitar el campo, pues era un conjunto de aldeas que prácticamente ni tenían agua corriente ni luz eléctrica, y por tanto, pues bueno, pues era un concepto muy diferente. No obstante, en la zona estaba planificado un gran resort, un gran complejo urbanístico, donde supuestamente, si al final se desarrolla, se irían a vivir muchos de los ricos de Calcuta y que se convertirían en su zona de residencia y viajarían cada día en ese futuro tren de alta velocidad. Esto habrá que verlo, ¿no? Y después, para volver, la vuelta del viaje, yo pedí que en vez de hacerlo en coche, quería hacerlo tal y como lo hacen la mayor parte de los indios, en transporte público. Cogimos primero un barco, ellos lo llaman ferry, pero para nosotros es como un barco de pescadores, y cruzamos el río, ¿no? Al llegar al otro lado del río, tuvimos que coger lo que llaman ellos un rickshaw, ¿no? Que es el más antiguo, que es una bicicleta con una tabla detrás donde unos cuantos nos subimos a ella y nos fuimos y de allí, pues pedaleando el hombre, nos llevó hasta la estación de tren. Cuando llegamos allí, pues compramos el billete y fuimos a subir al tren, que era el típico tren que aparece en todas las películas de los indios. Esto que están todos colgados, viendo el paisaje y viajando en el tren. Probablemente viajan colgados porque luego descubrimos, cuando entramos en el tren, o por lo menos yo descubrí, que había unas enormes cucarachas de estas doradas al estilo de la película de la momia, ¿no? que impresionaban. Entonces ya entendí, yo por lo menos entendí por qué viajaban colgados en el tren. El caso es que todo este viaje, hasta que llegamos a Calcuta, los 80 kilómetros, tardamos 4 horas también. Tardamos 4 horas, nos costó 30 rupias, que es aproximadamente 50 céntimos de euro. Con esta perspectiva, a mí me quedó absolutamente claro cuál podría ser la demanda de un tren de alta velocidad como este. Prácticamente ninguna, porque nadie estaría dispuesto a pagar de estos viajeros 8 euros por un viaje como este, ¿no? Entonces, bueno, ya lo único que quedaba era hacer el trabajo típico de los consultores, que es hacer un montón de estadísticas, modelos econométricos, después de un trabajo de campo robusto y tal, para justificar lo que estaba clarísimo, que el tren en este caso pues era absolutamente inviable. ¿Y nos puede ilustrar con algunas recomendaciones o trucos para ser un buen consultor? Bueno, ahí podría estar hablando un montón de tiempo, pero bueno, entre que la entrevista es corta y que lo que quiero es que compren el libro, pues solo voy a decir algunas cosillas, ¿no? En primer lugar, una de las recomendaciones es que el trabajo de consultor requiere muchas horas de trabajo y mucha preparación, ¿no? O sea, en ese sentido es un trabajo bastante apasionante, pero que requiere un esfuerzo importante. Otra de las cuestiones es que para ser un buen consultor es muy importante ser innovador, tener iniciativa y siempre estar a la última. Eso es clave para tener siempre opciones en este mundo que es realmente creativo. Y luego pues hay otra serie de cuestiones que se pueden contar, como por ejemplo que
Lo primero es que hay que dedicarse a 3 actividades en todo momento y que las 3 son igualmente importantes. Una es contratar, porque si no contratamos no podemos trabajar. La otra es producir con calidad para que sigamos contratando. Y la última, hay que cobrar, cosa que en España ahora se está presentando difícil y por eso digo que las 3 actividades son importantes. Luego hay otras pequeñas cosas que decimos en el libro, aparte de otras muchas, pero también hay cosas que decimos que son realmente obvias, pero que sin embargo pues hay que destacarlas de vez en cuando, ¿no? Pues son cosas elementales, como por ejemplo de que hay que poner el asunto en los correos electrónicos para poderlos luego encontrar a tiempo, pues que las reuniones hay que prepararlas, que hay que ser puntual, en fin, muchas cosas de estas cosas también hablamos en el libro. Ana, un capítulo que me ha parecido realmente interesante y novedoso es el de cómo preparar una buena oferta. ¿Nos puedes dar algunas pinceladas de cómo se hace esto para poder contratar, que entiendo que es el primer paso? Exacto, es el primer paso. Pues bueno, a tener en cuenta, lo primero de todo, trabajar bien con la información de base. Cuando te presentas a un concurso, pues la información de base serían principalmente 2 documentos, que es el pliego técnico y el administrativo. El pliego técnico lo que te informa es de lo que es el alcance del proyecto, lo que se va a hacer. Y el administrativo es igualmente importante, te explica aspectos formales o contractuales sobre la oferta. Entonces, hay que darle verdaderamente importancia a los dos por igual, porque en el administrativo te vienen una serie de reglas y puntos a tener en cuenta que si no se cumplen, la descalificación puede ser automática. Y además te vienen los criterios de adjudicación, que son los puntos donde se van a centrar para evaluar tu oferta. Entonces, tú tienes que seguir ese guión cuando realices tu oferta para sacar la mayor puntuación con respecto a esos criterios. Otras cosas importantes pues son tener un socio local, por ejemplo, cuando estamos hablando de internacionalización y de trabajar fuera, pues tener una persona allí te va a abaratar los costes por un lado y además te va a dar un conocimiento del terreno bastante bueno. Luego también es importante tomar contacto con el cliente, porque cuando estamos saliendo fuera probablemente no seamos la empresa, ni el consultor, ni el grupo más conocido de la zona. Entonces muchas veces a la hora de elegir a igualdad de criterios, pues se toma lo ya conocido. Entonces tomar ese contacto va a permitir generar esa confianza con el cliente y tener una primera toma de contacto. Y principalmente esos son los puntos a tener en cuenta. Bueno, con esto terminamos la entrevista. No sé si los autores desean añadir algo más. Bueno, a mí me gustaría decir que, bueno, que estoy encantado, que una de las cosas que más me ha gustado de hacer el libro es haberlo hecho con mi hija mayor. Me gustaría hacer en el futuro alguno con la pequeña. Y bueno, pues así un poco que quede un poco todo en familia, ¿no? Esa es una de las cuestiones que me gustaría destacar. A mí me gustaría aprovechar el momento para agradecer a todos los amigos que nos han ayudado a preparar el libro y nos han hecho sus críticas y sus ayudas. Luego también a 2 asociaciones, STEAM, de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Management de Europa, y el Foro de Infraestructuras y Servicios de Madrid, que nos han ayudado a preparar una serie de seminarios de consultoría, que fue donde se generó la idea de este libro. Y bueno, por supuesto a nuestros expertos en entrevistas, maquetación y otros temas que nos han ayudado a montar realmente la reforma a lo que es el producto ahora, que es el libro. No lo olviden, si tienen algún problema, contacten con nosotros. Somos consultores.